Poblamiento de América. ¿A partir de qué siglo empiezan los historiadores a sacar conjeturas sobre el poblamiento de América? A partir del siglo XVI, porque no se tenía conocimiento histórico de ese continente. ¿Qué significa Pangea? Pan significa todo y Gea tierra, ya que se empezaron a dividir los continentes y América fue el que más se alejó. Para algunos historiadores, Centroamérica surgió de actividades volcánicas. ¿Qué historiador argumentó la teoría de las cuatro corrientes? Salvador Canafrao. Él argumentó que hubo una glaciación y se formó un puente en Bering, con lo cual 4 corrientes de migración se dieron a cabo y se dispersaron en el resto de América. ¿Cuál fue la primera corriente migratoria y en qué parte del tiempo? Grupos protomongoloides del 40.000 al 30.000 años antes de Cristo aproximadamente, originarios del norte de Asia. Estas culturas eran nómadas y seguían las migraciones de mamut y bisontes, el cual era su principal alimento. ¿Cuál fue la segunda corriente migratoria y en qué parte del tiempo? Grupos antecesores de la cultura esquimal del 15.000 al 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. Estos eran originarios del norte de Asia y en estos milenios el mar de Bering estaba descongelado, por lo que la migración fue por vía marítima utilizando la canoa. Estos se instalaron en los hielos polares cercanos. La segunda corriente no bajó al resto de América. Su principal alimento era la recolección de los grandes animales marinos. ¿Cuál fue la tercera corriente migratoria y en qué parte del tiempo sucedió? Eran grupos protomalayos del 7500 al 5000 a.C., originarios del sur de Asia. Grupos polinesios próximos a la India. Recorrieron lo que fue Indonesia, Polinesia, América Central, Sudamérica, Panamá y Colombia. Introdujeron tubérculos tales como el ñame, taro y yuca. ¿Cuál fue la cuarta corriente migratoria y en qué año sucedió? Eran grupos polinesios de 1500 a.C., originarios del sur de Asia. Se desplazaron hasta llegar a Hawái. Se caracterizaban por sus tatuajes y dominaban muy bien lo que eran los principios de la náutica. Culturas antiguas de Honduras. ¿A cuáles llamamos culturas antiguas de Honduras? Aquellas que tenían presencia histórica antes de los movimientos migratorios que se iniciaron en Centroamérica y México a partir del siglo VIII después de Cristo. Para algunos autores, ¿hace cuánto inició la civilización maya? Hace unos 9.000 años antes de Cristo aproximadamente. Fueron descendientes de la primera corriente protomongoloides. ¿Cuáles eran las civilizaciones antiguas de Honduras? Lencas, icaques y payas, pensando que los payas eran los más primitivos y los lencas los más avanzados. Cultura lenca. ¿Cuál era la ubicación geográfica de los lencas? El occidente de Honduras y El Salvador. Ellos se distinguían por tener un marcado carácter militar. ¿Cuál era la organización social de los lencas? El señorío. Al empira lo denominaban como el señor de la sierra. Los lencas nos heredaron los frijoles, maíz, aguacate y zapote. ¿Cuáles fueron los refugios de los lencas? Los peñoles. ¿Cuál era el centro religioso de los lencas? Ellos peregrinaban hacia el lago de Yohoa. Los lencas hacían peregrinación para pedirle al dios Jaguar por su cosecha. Cultura icaque. Jicaques vivían en pequeñas aldeas próximas a los ríos, mudándose de habitación durante la estación lluviosa. ¿Cómo se autodenominaban los jicaques y qué quiere decir? Se autodenominaban como tolupanes, que quiere decir familia. ¿Cómo era la organización social de los jicaques? Era una organización patrilineal. En la mayoría de casos, el jefe aplicaba como sacerdote o chamán. Los jicaques eran consideradas personas recias, es decir, fuertes. ¿Qué comían los jicaques? Su alimentación se basaba en la caza y pesca y de una agricultura rudimentaria
basada en el cultivo de yucas, raíces y tubérculos. Los tolupanes de Lulúa llegaron a dominar el cultivo del cacao. Comerciaron con los mayas yucatecos que tenían un alto precio por ese fruto. ¿Quiénes eran los ancestros de los icaques? Los ancestros de los icaques eran los protomalayos. ¿Dónde vivían los icaques? Vivían a las orillas del río Ulúa y del río Sulaco. Cultura Paya. Payas, de este nombre no se conoce su origen, pero ellos mismos se autodenominaban como pez o pesca, que se traduce como gente. ¿Con qué otro nombre se le conocen a los payas? Pech. ¿Cuál era el hábitat de los payas? Su hábitat histórico lo constituyó la vertiente del río Plátano, en los actuales departamentos de Olancho y Gracias a Dios. ¿Cuál era la forma de organización social de los payas? Se organizaban en tribus, teniendo al payahuata, que es a la vez jefe político o cacique, y el jefe religioso, pues es sacerdote, hechicero y curandero. Los pueblos payas mantenían la creencia de un solo Dios, creador de los payas y que era extremadamente bondadoso, llamado Patatis Tajá. Cultura Maya. La civilización maya comenzó aproximadamente hace 9000 años antes de Cristo. Revelan los estudios científicos que los mayas tuvieron varios pueblos, teniendo a los chortís como descendiente directo de la ciudad de Copán. La civilización maya se puede estudiar en 3 periodos, los cuales son el preclásico, el clásico y el posclásico, teniendo en cuenta que el periodo preclásico era el periodo formativo de los mayas. Según algunos historiadores, dicen que Copán se originó hace 1400 años antes de Cristo. La ciudad de Copán se organizaba a partir de centros ceremoniales, los cuales eran la Gran Plaza y la Acrópolis, siendo la Acrópolis su centro religioso y político, y donde se encontraba el gobernante y la corte. La dinastía de Copán, por lo que presenta en el altar, señala que hay una sucesión de 17 gobernantes. Migración de México a Centroamérica. A partir del siglo VIII se inicia en Centroamérica y en México un amplio movimiento migratorio que va a cambiar el patrón de asentamientos de muchas culturas, que se da de una forma recíproca. Para la civilización maya se inicia el lento abandono de las ciudades y estados a partir del 784 después de Cristo. Se dice que aproximadamente alrededor del 800 después de Cristo abandonan la ciudad de Copán, dirigiéndose la mayoría de los pueblos a la península de Yucatán. Sin embargo, algunos pueblos mayas permanecen en Centroamérica y resisten la llegada de los pueblos mexicanos, como por ejemplo los chortís, los mames, los pocomanes. Esta situación provoca el desplazamiento de varios pueblos hacia Centroamérica. Primera corriente. 800 después de Cristo. En la primera corriente, hacia el 800 después de Cristo, aproximadamente los grupos chorotegas que se desplazaron hacia Centroamérica debido a la opresión de los olmecas. Segunda corriente, 900 al 1000 después de Cristo. La segunda corriente, hacia el 900 al 1000 después de Cristo aproximadamente, los grupos pípiles que vivían originalmente hacia el Golfo de México y huyen hacia el sur, penetrando en el viejo mundo maya. Tercera corriente, 1200 después de Cristo. La tercera corriente, hacia el 1200 después de Cristo aproximadamente, los grupos nanoalcas, que eran grupos multiétnicos siguiendo la misma ruta de los pípiles, y entran en rivalidad con ellos. Cuarta corriente, 1300 después de Cristo. En la cuarta corriente, hacia el 1300 después de Cristo aproximadamente, grupos pípiles. En estos siglos, los grupos quichés retornan a Guatemala. Con una cultura tolotega, logran expulsar a los mames y a los pocomanes y finalmente entrando en una guerra con los pípiles que vivían hacia el Pacífico, logrando
expulsar gran parte hacia la actual Honduras. Panorama general, antes de los descubrimientos. La historia precolombina adquiere una movilidad inusitada a partir del siglo VIII, y donde vemos que la civilización maya del periodo clásico va decayendo, y la ciudad-estado de Copán es abandonada hacia el 800 después de Cristo aproximadamente. Es decir, que cuando llegan los españoles al territorio centroamericano en 1502, la ciudad-estado llevaba 7 siglos abandonada por los mayas. Sin embargo, la ciudad fue reocupada por cierto tiempo por pueblos pipiles hasta su total abandono. Los chortís, que eran los antiguos habitantes de la ciudad, se refugiaban en las montañas de los pipiles, que ocupaban los valles y después los recuperan lentamente. También los pipiles se van introduciendo en la geografía de la actual Honduras, donde con el correr del tiempo surgirán importantes centros como Naco, Chapagua y Papayeca en actual Trujillo, surgidas alrededor de las rutas de comercio de los pochtecas, aztecas y mayas de Yucatán. En el oriente de la actual Honduras llega al territorio de los payas el pueblo Misquito, que había sido expulsado por los pueblos nahuas de la costa pacífica de Nicaragua, confinándolos hacia la costa atlántica de Nicaragua y luego avanzando hacia Honduras. Más numerosos y con unidad política entran en guerra y logran dominarlos, lo mismo que a los sumos, o albatuina u hombres esclavos, a quienes esclavizan y mantienen sujetos mediante tributos. En los territorios lencas, la guerra contra los pueblos pipiles y entre señoríos se vuelve endémica, y varios de estos pueblos buscan refugio en el actual departamento de Olancho, que los españoles describen conviviendo en estos territorios con icaques, payas y sumus. Así, este mundo precolombino se verá conmovido por la llegada de los españoles, que van a lograr integrarlos en una sola sociedad bajo la administración de una provincia. Pueblos ibéricos. Pobladores ibéricos. Aproximadamente 2500 años antes de Cristo, en la península ibérica 200 años antes de Cristo los conquistaron el Imperio Romano. Aproximadamente del 400 a 500 después de Cristo conquistan los reinos visigodos. En el siglo VIII los invaden los musulmanes. Reconquista de la península ibérica. Ocurrió entre los siglos 8 al 15, tardó 8 siglos. Consecuencias. Una de las consecuencias fue que se abrieron las puertas del Mediterráneo y la principal consecuencia fue preparar a los pueblos ibéricos para la empresa americana. Viajes portugueses. Enrique de Navegante reunió astrólogos, los mejores marineros, los mejores constructores de barcos para llegar a la India. Ellos se fueron por toda la orilla del África porque temían a la mitología de la Atlántida. A partir de 1415 comienzan los viajes de los portugueses, que tardaron aproximadamente 50 años. Se descubre el Cabo de Buena Esperanza y se descubrió la desembocadura de un nuevo río, Río Congo. Unificación de la corona española. Unificación de la corona española, de 1469 a 1479. En el siglo XV, los reinos españoles se integraban sobre Castilla y Aragón principalmente, y con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se prefiere la unidad de España bajo una sola corona a partir de 1479, el reino de Navarra hasta 1513. Por este matrimonio, España, con el correr de los años, se convertiría en la primera potencia europea y la que va a luchar contra el Islam y el protestantismo, por el cual el Papa Alejandro VI en 1496 los llamaría Reyes Católicos. Reforma católica del cardenal Cisneros. También bajo el reinado de los Reyes Católicos se inicia la reforma de la Iglesia de los Reinos Españoles, tras la figura del fraile franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, de quien Llorca llega a decir, figura cumbre de aquella época, recia personalidad de imponente grandeza, una de las más señeras de la historia de España, personificación del genio castellano en lo más noble y viril de más creador y abierto al universal. Los reyes católicos habían recibido del Papa Alejandro VI un breve y una bula de 1493 para la reforma de conventos y monasterios de cualquier orden, labor que fue encomendada a Fray Cisneros, que la realizó de forma personal para los de la orden franciscana
y de delegados para las otras órdenes, logrando adescentar al catolicismo de España y de esta forma, por influencia, alcanzar los logros en la conquista espiritual americana. Avances en la náutica. Avances en la náutica. Es también importante señalar los avances en la navegación de altura, que significaba apartarse de las costas, sobre todo en el Atlántico, que presentaba sus peculiaridades de navegación. El desarrollo de la embarcación de la carabela de origen portugués, el galeón y la nao, el desarrollo de la brújula, el astrolabio, las cartas de marear y portulanos permitieron a los pilotos de aquel tiempo este tipo de navegación. Tratado en forma extensa está el interesante libro de Carlos Pereira, La conquista de las rutas oceánicas, en diferentes ediciones.